Hola, tengan todos un saludo cordial de parte del profesor Ever. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de congruencia de triángulos. Entonces vamos a explicar primero la parte teórica con este organizador visual. Entonces acá tenemos lo que es triángulos congruentes. Son tres casos, pero vamos a analizar este primer caso, que es el caso general o universal, ¿no? Entonces acá tenemos dos triángulos congruentes porque en este caso sus tres lados son iguales, ¿no? Acá tiene lado A, acá lado B, lado C y lado C. Si te das cuenta, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por decir, a A se opone el ángulo alfa en este primer triángulo. En este segundo triángulo también al lado A se opone el ángulo alfa. Al lado B se opone el ángulo beta. A B se opone el ángulo beta. Entonces del mismo modo, acá también al lado B se opone el ángulo beta. A C en este primero se opone el ángulo phi. Y en el otro triángulo también al lado C se opone el ángulo phi. Entonces podemos concluir diciendo que este primer triángulo es congruente con este segundo triángulo. Pero no necesariamente tiene que suceder eso para considerar nosotros un triángulo de otro que son congruentes. Vamos a ver los casos y, como nos dice acá, teoremas para encontrar triángulos congruentes. El primer caso es el caso LAL. Quiere decir lado, ángulo, lado. De ahí viene LAL. Lado A, ángulo phi y lado B. Con este otro triángulo, lado A, ángulo phi y lado B. O sea, estos dos triángulos son congruentes porque comparten un mismo lado A. Aquí también está A. Un mismo ángulo phi y este mismo lado B en este otro triángulo, ¿correcto? El segundo caso es esta de acá, es el caso ALA, quiere decir ángulo, lado, ángulo. Entonces nos fijamos acá, ángulo alfa, lado L, ángulo beta. Aquí igual, ¿ve? Ángulo alfa, lado L, ángulo beta. Son congruentes también en este caso estos dos triángulos. Vuelvo a decir, ángulo alfa, lado L, ángulo beta. Ángulo alfa, lado L y ángulo beta. Entonces eso es el caso ALA. El primero, el caso LAL, ¿no? Y el tercer caso es el caso lado, lado, lado. O sea, lado A, lado B, lado C y lado C. Entonces también hay ese caso. No hay un caso que sea ángulo, ángulo, ángulo. No existe ese caso, ¿sí? Entonces este es el tercer caso. Lado A, lado B, lado C. Lado A, lado B, lado C. Eso hay que recordar entonces para el desarrollo de los ejercicios. En un primer video voy a hacer 8 ejercicios y el siguiente será para los 8 restantes. Vamos al primer ejercicio. Nos dice en este caso, en la figura calcule X. Por lo tanto, vamos por él. El caso, ¿qué caso es? Fíjate, vamos a detectar lado A, ángulo alfa, lado B. O sea, eso es, ¿qué caso? LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, este triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. O sea, son congruentes. Por lo tanto, podemos decir así de manera fácil y rápida. Fíjate, en el primer triángulo, al ángulo alfa se opone 10.
En el otro triángulo al ángulo alfa se opone 2x. A ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto diremos 2x debe ser igual a 10 o 10 debe ser igual a 2x. Yo voy a colocar así, 2x es igual a 10, del cual dividiendo el valor de x sería 5, ¿correcto? Listo, eso viene a ser el valor de x y también nos menciona como respuesta allí 5. Vamos al ejercicio número 2 y detectemos qué caso de congruencia es en primer lugar. Nos damos cuenta entonces acá tengo ángulo alfa, lado m, ángulo phi. Ángulo alfa, lado m, ángulo phi. O sea, es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, el triángulo MNL es congruente con el triángulo PQR. Vamos a decir entonces acá al ángulo phi se opone 3x. En este otro ángulo, en este otro triángulo, a este ángulo phi se opone 12. Por lo tanto, vuelvo a decir, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Quiere decir que este 3x tiene que ser igual a 12. Entonces escribamos acá 3x es igual a 12. Es así de simple. Ahora divides 12 entre 3. El valor de x vendría a ser igual a 4. Tercer ejercicio. Vamos a cambiar de color, ¿ya? Entonces, a ver, voy a trabajar con el amarillo. Y vamos a hacer un poquito más grueso el puntero. Nos dice en la figura, calcule x. Y hay que detectar qué caso es. Si te das cuenta, tengo lado A, lado B, lado C. Lado A, lado B y lado C. Por lo tanto, es el caso lado, lado, lado. Quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNL. Y vamos a decir entonces al lado A se opone en este caso 4x. En este otro caso al lado A se opone 80. Entonces a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Quiere decir que 4x debe ser igual a 80. Entonces ubiquemos acá. 4x debe ser igual a 80 grados. Del cual dividiendo en este caso 80 entre 4. A ver, vamos a borrar ese 4 escrito por demás, ¿no? Entonces el valor de x vendría a ser igual ¿a cuánto? A 20, ¿no? Entonces ubicamos en este caso como resultado para x 20 grados. Listo. Muy bien. Vamos al ejercicio número 4 y está aquí arriba. Entonces nos dice allí, vamos a bajar un poco más, en la figura calcule x. Muy bien. Vamos a analizar en primer caso este triángulo ABC. Este triángulo ABC, fíjate, tiene una altura. La altura es BP. ¿Cómo me doy cuenta que es altura? Porque este ángulo es 90 grados. Y si te das cuenta, dos segmento AP con el segmento PC son iguales. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? ¿O cuándo pasa eso al trazar una altura? Esto sucede siempre en cuando el triángulo ABC en este caso es
isósceles. Por lo tanto, este lado debe ser igual a este lado. ¿Ya? No te olvides, si es isósceles o es equilátero, ¿ya? Entonces, esta altura se convierte en mediana, mediatriz, bisectriz, ¿ya? Y mediatriz. Entonces, es por ello que, en este caso, diremos, el caso, ¿qué caso es? Acá tenemos lado, serrucho, lado, ¿no? Otra vez, lado, serrucho, o sea, bolita, serrucho, bolita, serrucho. Entonces, como es triángulo, en este caso, isósceles, estos dos ángulos de la base también tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya se completó lado, ángulo, lado, ¿ve? Lado, ángulo, lado. Entonces, 5x tiene que ser igual automáticamente a 20. Entonces, diremos 5x es igual a 20, del cual el valor de x dividiendo vendría a ser igual a 4, ¿correcto? Listo. Vamos al ejercicio, en este caso, número 5. Nos dice, en la siguiente figura, calcule beta. ¿Ya? Listo. Me parece que está mal la pregunta, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Fíjate entonces el triángulo ABC primero, ¿correcto? Listo, el triángulo ABC. Tenemos 2x y acá beta. Vamos a llamar a este ángulo que sea alfa. Alfa, ¿correcto? Listo, ahí tenemos en este caso entonces para este ángulo alfa. Por ángulos opuestos por el vértice, esto también viene a ser, ¿qué cosa? Alfa, ¿sí o no? Y si te das cuenta, este lado BC es A y el lado CD también es A. Entonces el caso es, ¿qué caso es? Ángulo beta, lado A, ángulo alfa. Ángulo beta, lado A, ángulo alfa. O sea, es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, es el caso ALA. Por lo tanto, la pregunta debe ser para calcular x. Esto está mal. ¿Ya? Listo. Y diremos, a lados iguales se oponen ángulos iguales. En este caso, a A se opone 40 grados y en este otro, al mismo A, se opone 2x. Eso quiere decir que 2x debe ser igual a 40 grados. No te olvides, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por eso igualamos 2x con 40. Y sacándole mitad al 40, el valor de aquí vendría a ser igual a 20 grados. Facilísimo. Vamos entonces al ejercicio número 6. En el cual nos pide, en este caso, en la figura, calcule x. Vamos a calcular x. ¿Qué caso de congruencia será? Fíjate el triángulo ABF. El triángulo ABF tiene el lado A, lado B y lado M. El otro triángulo FED tiene el lado A, lado M y lado B. O sea, es el caso lado, lado, lado. O sea, estos dos triángulos son congruentes. ¿Correcto? Son congruentes. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso, en el primer triángulo AM se opone X. Al lado M se opone X. Entonces, en este otro triángulo, al lado M debe oponerse X. O sea, ese ángulo es X. Ahora sí, en este punto F, todo esto de acá viene a ser ángulo llano. O sea, X más 100 más X debe ser igual a 180. ¿Correcto? Listo. Entonces, X más 100 más X nuevamente debe ser igual a 180 grados. En este punto, porque todo esto que es 180 grados. Por eso igual a 180. Entonces acá tendríamos 2x va a ser igual a
pasa, en este caso, el 100 a restar, mejor dicho, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos 180 menos 100. Eso vendría a ser 80 grados. Ahora hay que dividir 80 entre 2. Y de ahí el valor de x vendría a ser igual a 40 grados. Vamos al ejercicio, en este caso, número 7 y 8. Entonces, allí tenemos en el número 7, nos dice: en la figura calcule el perímetro del triángulo BCD. Acá está el triángulo B, esto debe ser C, parece G, ¿ya? Este. Vamos a calcular el perímetro de este triángulo. Acuérdense que el perímetro es la suma de sus lados, ¿correcto? Entonces primero detectemos qué caso es, o qué caso de congruencia es. M alfa n. M alfa n. Ahí es el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O sea, lado M, ángulo alfa, lado n. Lado M, ángulo alfa, lado n. Son congruentes el triángulo ABC con el triángulo CDE. Son congruentes. Por lo tanto, diremos, ¿qué vamos a decir? En este primer triángulo al ángulo alfa se opone el lado de 6, ¿sí? Por lo tanto, en este otro triángulo, como son congruentes a este mismo ángulo alfa, debe oponerse también 6. Y eso es todo, ¿no? Como nos pide hallar el perímetro, entonces, de este triángulo BCD, sumemos 2 veces 6 más 4. O sea, sería 6 más 6 más 4, si quieres llamarlo así. Entonces 2P, con eso me confundí. 2P representa el perímetro, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 6 más 6 más 4. O sea, tendrías directamente, si deseas, sería 16, ¿no? Vamos a sumar en este caso 6 más 6 más 4. 2P va a ser igual entonces a 6 más 6 es 12 más 4, 16. Profe, ¿no se divide? No. Este 2P siempre representa al perímetro. Si vas a dividir, o sea, el valor de P, solito P, ya representa en este caso al semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. ¿Ya? Listo. Vamos en este caso entonces al ejercicio número 8 y nos dice en la figura AC igual a CE. ACE dice que es igual a CE. Con marcas iguales. ¿Ya? Listo. Y ven a ver este punto C. En este caso este ángulo vamos a llamar que sea teta. ¿Ya? Por lo tanto, este otro también por ángulos opuestos por el vértice tiene que ser teta. Listo, con eso se acabó el problema. Fíjate ahora el caso de congruencia. Es beta, bolita, teta. Beta, bolita, teta. O sea, quiere decir que es, si deseas, podemos poner un valor para esto, que sea A, y esto también sería A. Ángulo beta, lado A, ángulo teta. Ángulo beta, lado A y ángulo teta. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, vamos a decir, en este primer triángulo A, teta se opone 12 menos x. Y en este otro triángulo, a teta se opone 2x. Y recordemos, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Al decir eso, entonces, vamos, en este caso, igualar 12 menos x con 2x. O al revés, 2x será igual a
12 menos x. De cualquier manera vas a encontrar el mismo valor. ¿Ya? Entonces este menos x pasa a sumar a este lado. 2x más sx sería ya 3x. Esto va a ser igual a 12. Ahora lo que vas a hacer es dividir 12 entre 3. El valor de x vendría a ser igual a 4. Espero que hayas entendido. Entonces nos quedamos ahí. Venimos con el siguiente video del ejercicio 9 al 16. Nos vemos.